Casero Podcast se hace audio. Bienvenida, bienvenido a Rifades. Hoy vamos a estar platicando con Alberto Alcalá Álvarez. Él nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1986. Estudió el nivel de técnico de guitarra y posteriormente la licenciatura en composición en el Conservatorio Nacional de Música. Por otro lado, cursó la licenciatura y la maestría en matemáticas en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente realiza estudios de doctorado en matemáticas aplicadas al análisis musical y la musicología sistemática. Sobre eso vamos a platicar con él al final de esta charla, ver cómo la matemática y los modelos de Big Data nos pueden servir para analizar la música. Sus obras se han estrenado en distintos recintos y festivales de música de México. Destacan entre sus intérpretes la arpista Mercedes Gómez, el violinista Abel Romero y otros como el ensamble Coction, el ensamble Siqueiros y el ensamble Cepro Music. Ha sido 3 veces acreedor a la beca Jóvenes Creadores del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México. En el 2015 ganó el segundo lugar en el concurso internacional de composición del Museo Iconográfico del Quijote. Su música se caracteriza por ir relacionando diferentes músicas. Sobre ello, sobre cómo reflexiona Alberto en torno a la historia y la música contemporánea, es que vamos a platicar cómo toda esta historia, esta crítica sobre el colonialismo, los discursos de género, impactan en su música y cómo ha llevado un análisis riguroso sobre este tipo de asuntos para componer sonidos, ya sea para el escenario o para el cine o para otras cosas en las que ha incursionado Beto. Vamos a platicar con él sobre cómo crear música, cómo analizar la música y cómo irla juntando con diferentes metáforas y diferentes insumos. Esto es Rifades, bienvenida, bienvenido, acomódate, vamos a empezar a platicar. ¿Qué onda, Alberto? Bienvenido. Hola, Everest. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues ya aquí la gente vio un poquito de la introducción, de tu presentación, quién eres, qué has hecho, pero lo mejor sería pues, platicarlo a fondo, porque creo que el CV o la currícula siempre es esta suma de éxitos, estos puntos a los que has llegado, ¿no? Pero difícilmente vemos o abordamos el proceso para haber llegado a esos puntos. Y eso es un poco de lo que quiero que vayamos platicando. ¿Cómo fue que llegaste a cada una de esas metas, ¿no? O de las que has llegado en tu vida. O sea, me refiero a estudiar un doctorado, a presentar tu obra en tal, haber ganado en este festival, etc. Uno ve eso, pero difícilmente la gente sabe qué hay detrás, ¿no? La chamba que hubo detrás de eso. Como esto se trata de creatividad, pues vamos a ver cómo estuvo ese camino. Lo primero es, vamos a ver cómo llegaste a decidir estudiar música. ¿Cómo fue? ¿Te gustaba la guitarra? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo fue ese rollo? Sí, es correcto. Yo empecé a tocar la guitarra, pues digamos, por ahí de los 11, 12 años, por la primaria, finales de la primaria, sexto de primaria. ¿Cómo llegó una guitarra a tus manos? Pues había una guitarra arrumbada ahí en un closet, ¿no? Que pues hacía muchos años mi papá a veces se ponía medio a tocar la guitarra. A mí realmente no me tocó verlo tocar la guitarra así en reuniones familiares y demás. La verdad es que sabía muy poco. Yo creo que si acaso sabía 2 o 3 acordes y realmente no es que practicara en nada, pero tenían una guitarra ahí arrumbada en la casa. Entonces algún día la encontré y me estaba empezando a llamar la atención escuchar música, conocer música ahí con los cuates de la
la escuela y con hermanos de ellos y demás. Y entonces pues se me ocurrió que pues tal vez podía tomar esa guitarra e intentar algo con ella, ¿no? Y, y bueno, un cuate que conocían mis papás, que fue alumno de ellos en la FES Acatlán, porque ellos dos se daban clases de filosofía en la FES Acatlán. Actualmente mi papá todavía está trabajando ahí. Entonces, un alumno de ellos, es importante porque venía como del lado de filosofía, pero también había estudiado, digamos, la mitad de la carrera de guitarra en el conservatorio. Pues le dijeron a él que si me daba clases. Ah, ok. ¿No? Ajá. Y pues este cuate es un cuate además de muy buena onda y que siempre pues, se llevó muy bien conmigo. Yo creo que él tenía más o menos la edad que yo tengo ahora y pues yo tenía 11, 12 años y se portó súper bien, ¿no? Súper buena onda desde el inicio, fue muy paciente, me fue enseñando repertorio y bueno, desde luego técnicas y pues a tocar la guitarra, ¿no? Poco a poco. O sea, por lo que dices, ya vienes de familia, por tus padres, pues que estudiaron cosas no comunes, ¿no? Vamos a ya decirlo así. O sea, pues yo tengo cuates que no estudiaron filosofía porque sus papás les machacaron de filósofo, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Es correcto. De escritora, ¿eso qué, no? De letras hispánicas, ¿eso que te vas a morir de hambre? Sí, sí. Evidentemente tú estás aquí y eres una persona de una complexión normal, significa que te alimentaron bien tus padres y no se murieron de hambre. Exacto. Es correcto. Tus papás, siendo filósofos, además de ser profesores, ¿qué hacían? ¿Cuál era tu convivencia? Quiero entender como esa primera infancia formativa. Pues nada más eran profesores. ¿Tiempo completo? Un tiempo, sí, un poco más chico, además de dar clases, que digamos todavía no tenían el tiempo completo, pues sí había como algunos complementos al ingreso, ¿no? Por parte de mi papá principalmente. Llegó a trabajar en algo administrativo en el Monte de Piedad, por ejemplo, y llegó a vender cosas por catálogo de esa marca Amway, ¿no? Okay. Un tiempo. Ya después, bueno, afortunadamente los dos pudieron tener la plaza de tiempo completo y ya de ahí pues fue simplemente eso, ¿no? Ejercer eso y pues todo alrededor de la academia. Está padre porque esto va a marcar otra faceta de tu vida que vamos a hablar al ratito, que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Creo. Pero bueno, entonces, cuando dices que te empezó a dar clases de guitarra y vieron repertorio, ¿el repertorio qué era? ¿Maná? No, ¿qué pasó? Digo, porque era lo que se veía a esa edad, ¿no? Pues, en los 90, güey, o sea, pues finales sí, de los 90. Híjole, ya para eso creo que yo había superado un poquito a Maná. Ok. Ya había pasado tu etapa que a los 7 años de Maná. Ándale, sí, como que sí, cuando estaba más chico llegué a escuchar ¿y dónde jugarán los niños? ¿No? Y pues ya, ¿no? O sea, como que pues, está ese CD por ahí seguro en la casa, ¿no? Habría que hacer una limpia ahí, pero... Todos lo tuvimos. Ajá, pero entonces, exacto. ¿qué repertorio veías? Pues era más bien como rock, pop, folk de los 60s y 70s, ¿no? O sea, a mí me gustaba eso porque era lo que escuchaban mis papás, por ejemplo, y también porque a otros compañeros de la escuela les gustaba y nos gustaba oír Beatles, a los Rolling, a los Beatles, a los Doors, a los Creedence, pero también, por ejemplo, a los Bee Gees, por ejemplo, y bueno, unas cosas un poquito más para acá, AC/DC, Led Zeppelin, cosas de ese tipo, ¿no? Okay. Claro, al principio las cosillas sencillas. Pero bueno, también Bob Dylan, Joan Baez, algo de repente algo de Alberto Cortés, recuerdo, un poquillo así, ¿no? ¿Y cantabas o solamente tocabas? No, al inicio solo tocaba, ¿no? Ajá. Y la verdad empezar a cantar como que no me llamaba mucho la atención, ¿no? No me gustaba. No me gustaba mi voz, tampoco estaba yo tomando clases de canto, nada, ¿no? Entonces, eso se fue desarrollando un poco más adelante. Okay. ¿No? Y tampoco es que lo haga demasiado, ¿no? Entraste a la secu, empezaron las hormonas, te
salió Bigote. ¿Y qué dijiste? ¿Quiero ser músico para toda mi vida o qué pedo? Pues como a finales de la secundaria, porque hubo ahí otra influencia intermedia también muy importante, que fue tomar justo también en la FES Acatlán un taller de guitarra clásica y popular que llevaba un guitarrista ya digamos de la vieja guardia para entonces, ya habrá tenido 60 y tantos probablemente este maestro, Edmundo Durán González, si no me equivoco, que había sido de toda una camada de guitarristas de los 50, 60, ¿no? Conocía a varios de los del medio aquí en México y en otros lados, había tomado incluso algunas clases con Andrés Segovia y bueno, había tenido su trayectoria y tal, y pues en sus últimos años pues se había dedicado a tener un taller ahí en la FES Acatlán de la UNAM, ¿no? Entonces era de guitarra clásica y popular. Y yo había tenido un poco de acercamiento a la guitarra clásica por mi primer maestro, que se llama David Santos, y porque él había estado en el conservatorio, ¿no? Tenía un poco de eso, me introdujo a leer partituras, ¿no? A un poco algunas piezas de barrocas clásicas de la guitarra, un poco de Bach, un poco de Gaspar Sanz, cosas de ese estilo. Y después con Edmundo, ya en la FES Acatlán, él que había sido un guitarrista pues, profesional, concertista, clásico y demás, pues él vio que yo traía un poco esa vena y ese interés y empezó a soltarme más cosas de esos, ¿no? Más que lo popular. Okay. Entonces con él empecé a trabajar un poco más eso, a conocer más todo ese mundo, ¿no? El repertorio, los nombres de la guitarra, la historia de la guitarra, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue un poco por ahí que le empecé a agarrar un mayor gusto, un mayor interés a futuro, ¿no? Okay. Y pues sí, como a finales de la secundaria, yo tuve pues como esa idea de decir, bueno, pues a ver, quisiera estudiar música más en serio, ¿no? O sea, primero okay. No era como, o sea, pensando tal cual, en me voy a dedicar a eso toda la vida, pero como decir, quiero involucrarme más, ¿no? Y buscando opciones de cómo hacerlo, pues resultó que, ahora sí que una opción que estaba más o menos a la mano por localización, que no me quedaba tan lejos y económicamente y pues por completez y demás, pues fue el conservatorio. Entonces dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Entraste entonces que como a los 16? A los 15. Ok. Que ya es una edad medio, me imagino, avanzada, ¿es buena edad? Pues, digamos, depende, ¿no? O sea, hay músicos que empezaron muy tarde, hay otros que empezaron más joven, depende para qué, depende... desde luego la facilidad de cada quien, o sea, incluso la propia estructura pues, muscular, o sea, y, neuronal y demás, pues saber qué puedes hacer con eso, ¿no? Pues, pero digamos, la postura más tradicional tal vez es que estarías como en el límite de la edad, ¿no? De hecho, es el límite de la edad de ingreso normal a las licenciaturas en el conservatorio, ¿no? A la fecha, excepto el canto, que es un poco más tarde por esto del cambio de la voz. O sea que si alguien que nos está viendo o los padres de alguna chavito que se quieren dedicar a la música están viendo que esto puede ser en serio, tienen que apurarse antes de los 15. De preferencia. Para tomar una decisión de este tipo. De preferencia. Después sí es posible entrar. Claro, mientras más grande, más difícil es que te quieran aceptar. Pero bueno, sí es posible entrar después de los 15 años, nada más que te ponen un poco más de trabas. Tienes que presentar exámenes pues ya con más conocimientos, ¿no? Tienes que demostrar que ya traes más tablas, ¿no? Pero sí es posible. Sí es posible. Ya digamos, después de los 20, ahí sí creo que ya sería más complicado. Entonces, entraste al conservatorio y Y valió madre. ¿Hiciste la prepa? Sí. Aparte, ¿qué hiciste? ¿Bachillerato normal, abierto? Pues era un bachillerato normal incorporado a la UNAM. Ok. ¿Y valió madre porque te clavaste ya a la música por completo? Pues sí, pues bueno, no tan por completo porque estaba haciendo la prepa, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, me empecé a clavar mucho más, a dedicarme más, a tomarlo
a tomarlo en serio, ¿no? Poco a poco más, como, pues ya estando ahora sí que en una licenciatura, aunque fuera a los 15 años, ¿no? Así que sí cambió ahí un poco la relevancia y las rutinas y ¿Cuánto demás en tiempo torno a la estuviste estudiando música. música? Digo, guitarra. 4 años. En el 4. conservatorio estuve 4 años. Y, ok, ¿cómo fue que dijiste, me gusta la lira, pero quiero componer? O sea, ¿por qué? Y no te seguiste para seguir de músico, de ejecutante, pues. Ya, pues sí, ahí fue, yo creo que un poco ignorancia, un poco error mío al inscribirme desde el inicio a guitarra. Error y no, porque yo siempre lo que quise era hacer mis rolas, ¿no? O sea, antes de estar al conservatorio, yo hacía algunas cosillas, llegué a tener un grupillo de rock con 2 amigos. Y bueno, pues nunca jaló demasiado, siempre nos faltó ahí visión, nos faltó vocalista, de repente no había así una seriedad tan firme de hacer un proyecto más grande. ¿Cómo se llamaba tu grupo? Nos llamamos Ódica. Ódica. Ódica, que es la palabra ácido al revés. Ah, ok. Ajá. Bueno, tocábamos covers, ¿no? Covers pedorros, lo que tocan todas las bandas de covers de chavitos. ¿Llegando a la fiesta? No, híjole, esas no. Sí, güey, otras, pero por ejemplo, Nirvana. Ya, y, sí, fíjate que en español les hacíamos el feo. Pero, ok. Sí. Pero bueno, pues sí, cosas. O sea, ni Caifanes ni nada. O sea, no, más era más sí, Offspring o Nirvana. Por ahí algo de AC/DC, de los Deftones, los Pixies, más cosas de ese tipo. Va. Ajá. Y lo tuyo era crear también. Bueno, entonces ese grupo de covers, pero de repente nos poníamos como a improvisar, a tratar de hacer algo libre, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba la idea de hacer algo un poco más estructurado, ¿no? Sobre todo después de haber consumido ahí bastante rock progresivo. Me gustaba como la idea de hacer algo así, ¿no? Y pues también a ellos, entonces yo pensé que por intentamos... el nombre del grupo. Ya de haber consumido. Algunos ¿sí, ácidos. No, esa edad todavía no. Todavía no, ok. Y bueno, entonces pues quise empezar a escribir un poco, ¿no? Imitando un poco algunas cosas, buscando algunas cosas ahí, ¿no? Con guitarra acústica, guitarra eléctrica, ¿no? Con efectos de pedales, etcétera. Entonces yo siempre quise hacer eso, ¿no? Eso fue lo que más me impulsó a estudiar música, más que ser concertista o ser así un guitarrista así de solos despampanantes, virtuosismo y demás, ¿no? Pero pues yo cuando hice el examen al conservatorio, pues yo lo que tocaba era guitarra y pues no me terminé de informar y yo no sabía que existía la carrera de composición. Te faltó orientación. Hasta que ya entré, ¿no? Pero por otro lado estuvo bien tener así como la práctica rigurosa de un instrumento durante los primeros 4 años. De todos modos, al inicio, la carrera de composición y las de instrumentos tienen prácticamente un tronco común compartido. Entonces, pues no hubo daño en eso, ¿no? Pero digamos, desde el primer año yo me quería cambiar a composición, ¿no? ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no podías? ¿O por cuestiones burocráticas. Ajá. Sí, te piden que o te pedían al menos que hicieras primero como el primer ciclo de estudios, que normalmente son los primeros 3, 4 años, que hagas tu primer examen público y ya después por ahí hacer unas materias de prerequisito para entrar a la otra carrera y pues ya. Ok, y entonces en cuanto pudiste te pasaste a composición. Exactamente. ¿En algún momento te llamó la atención el piano como un instrumento de creación? Porque, bueno, pues entiendo que sí, la guitarra tiene muchísimas posibilidades, pero pues yo veo que muchos compositores y demás, cuando están pasando una pieza, la están queriendo escuchar, ver sus posibilidades, Claro. Normalmente es en el piano, ¿no? Estoy pensando en John Williams, en Richie Sakamoto, por cierto, acabo de ver una nota que salió a decir que tiene cáncer. Pobre ¿sí? Ryuichi, sí. Bueno, quien no lo ubica, Ryuichi Sakamoto hizo la música del Último Emperador, hizo algo para The Revenant con Iñárritu, Merry Christmas, Mr. Lawrence, es una película ahí que hizo con David Bowie actuando y también hizo la música, ¿no?
un compositor muy, muy prolífico, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, tú estabas allí en la composición. Se me fue el hilo, güey. Sí, ¿verdad? Que me cambié, estaba diciendo que cambiaste? te estaba contando que me cambié Porque de que si no carrera. te llamó la atención el y piano. sí, esa parte. Que veo que muchos compositores usan el piano, güey, ¿no? Pues es que es la una guitarra. herramienta muy útil por el gran registro que tiene, el registro tan amplio que tiene, desde pues unas notas bastante graves hasta unas notas bastante agudas. No las más graves a las que llega una orquesta, no las más agudas a las que llega una orquesta, pero es pues un instrumento con un muy amplio rango, ¿no? Y a la vez es muy cómodo para ubicarse en las notas, ¿no? Porque tienes, pues por las teclas, están todas a la misma distancia y se repiten siempre en la misma disposición de las 7 notas en las distintas octavas, ¿no? Normalmente en casi todos los instrumentos, para producir sonidos en distintas octavas necesitas distintas digitaciones y no es como nada más, bueno, lo voy recorriendo así, como la mano fija la puedo recorrer y ya estoy en otra octava, ¿no? Entonces, en ese sentido, el piano es muy sencillo y es muy noble. Además, es uno de los instrumentos más fáciles de empezar a aprender, ¿no? Es mucho más fácil que la guitarra, por ejemplo, o que el violín. O que el güey. violín, bueno, que las cuerdas sin trastes, ¿no? Pues esas pues tardan varios años tan solo en poder afinar y poder sacar un buen sonido con el arco y demás, ¿no? Y no se diga, pues en otro tipo de instrumentos como, no sé, como el corno francés o el trombón o el clarinete o el oboe, así que es muy difícil de poder llegar a sacarles un buen sonido, digo, además de que tienes que tener un buen instrumento, sacarles un buen sonido y luego tocarlos de manera funcional, es muy complicado, ¿no? Por las digitaciones y por otro tipo de características que tienen, ¿no? Entonces, en eso, el piano es muy sencillo. ¿No te llamó la empezar a atención tocar. cambiarte para allá? Bueno, a ¿Como ser pianista, compositor? no. ¿No como compositor? Bueno, como quiera, en la carrera tienes que llevar 4 años de piano, entonces, Ok. pues, llevé 4 años de piano. Me gustó mucho, o sea, fue muy, muy, muy enriquecedor y muy padre acercarme al instrumento del piano y ahora pues es un instrumento más que puedo tocar y una herramienta muy útil para el trabajo. A eso iba. ¿Estudiaste luego cuántos años de composición después de tus 4 de guitarra? No me acuerdo, pero pues unos 5, 6. Ok. Y durante ese tiempo y ahora que sigues componiendo, ¿cuál es tu instrumento base con el que creas? ¿Tu guitarra? ¿Un piano, un teclado? Pues pueden ser un poco de las dos. A veces no se necesita el instrumento. Sí. O sea, en el instrumento, al menos yo lo uso más como para ir a asegurarme de algunas sonoridades, de algunos acordes, sobre todo, ¿no? Okay. Y el resto, pues, es más bien desarrollar las ideas en el papel, ya desde luego con el bagaje, con la experiencia, el entrenamiento auditivo y demás, pues teniendo una idea bastante cercana de a qué va a sonar. Ok. Vamos, me gustaría entrarle a esa parte del trabajo de compositor. Uh-huh. Cuando estás creando algo, una obra, tú haces música clásica, para irlo clasificando, ¿no? Para que la gente sepa en dónde estamos. Uh-huh. Compones música clásica que se le considera contemporánea. Uh-huh. Bueno, ¿O tienes una definición más acertada? No, sí es correcto eso. También no es lo único que hago y no es lo único que he hecho. Y también, bueno, nada más para aclarar el término, ¿no? El decir música clásica, nos referimos a música de arte, a música no al clasicismo, de concierto, ajá, no a música que esté imitando el estilo de los autores del periodo clásico. O podríamos decir música académica, tal vez, para... También, ¿no? Correcto. Dices que además de esta música, haces otras cosas más. ¿Cómo qué otras cosas? Pues he hecho por ahí pues algunas piezas de rock, un par de canciones más como pues como más cercanas a la trova, por ejemplo. Por ahí alguna música un poco más tropicalona para
para cuestiones de cine, eh, cosas más de música electrónica como ambiental, y bueno, y arreglos en otros géneros también. Al ratito nos dices dónde pueden las personas que estén viendo la plática conocer tu trabajo, ¿no? Dónde Sí, escuchar claro. estas rolas. Cuando estás componiendo, ¿de qué partes normalmente? ¿De una inquietud conceptual? Es decir, quiero hacer una canción sobre la opresión capitalista, o partes de los sonidos, o no hay una constante tampoco. ¿Cómo es cuando creas Sí, una rola? pues no hay tal cual una constante. Siempre pueden venir las ideas o los impulsos de muy distintas formas, ¿no? A veces puede ser eh, que alguien te pide una pieza para un propósito específico, que alguien eh, pues que alguien te sugiere algo, o que escuchas algo que te gusta y dices, bueno, eso me lo voy a robar y a ver en dónde lo meto, o que lo uso, o a veces te decides a preparar algo para un concurso y ahí hay algunas restricciones específicas. Pues a veces puede llegar alguna cuestión, digamos, inspiradora de cualquier pretexto puede ser bueno para detonar una idea musical que trate de representarlo, ¿no? Ahorita que decías lo de la canción, yo normalmente no trabajo con textos, ¿no? O sea, mi música no tiene letras normalmente, ¿no? Aun cuando a veces uso la voz como instrumento, no le pongo un texto, sino pues, la uso como un instrumento, ¿no? Como para sacar sonidos y no palabras, ¿no? Ya le estamos entrando a algo que quiero abordar aquí, y es explicar un poquito qué es la música contemporánea, la música académica. Porque creo que cuando, por ejemplo, vas a ver una exposición de arte contemporáneo visual, me refiero, y ves un plátano pegado con una cinta gris adhesiva, la gente no sabe cómo interpretarlo y necesita el texto que justifica o que explica de dónde viene esto. Con la música, me parece que el público en general está poco familiarizado con ese tipo de expresión musical. O sea, cuando piensan en música académica o música clásica, pues piensan, ya sabes, Beethoven, Claro. Mozart. Música contemporánea, ¿a partir de qué momento, para ir ubicándonos, a partir de qué momento se considera música contemporánea? ¿A partir de qué? ¿De Debussy, del Pues, siglo XX? pues depende quién, ¿no? Más para allá, para acá. Ajá. Depende quién lo clasifique, ¿no? Tomando ahí un poco lo que dices, sí, bueno, el arte contemporáneo no es, o sea, sí que no es para nada uniforme, ¿no? En general. Y pues tendemos a clasificarlo de arte contemporáneo, sobre todo actualmente, porque tenemos ya a la mano todas las referencias anteriores, ¿no? Es decir, en otras épocas, pues no era tan común que hubiera museos, por ejemplo, ¿no? O libros sobre arte, o pues historiografía del arte, ¿no? La propia disciplina, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora como tenemos como esa posibilidad de esa mirada hacia atrás más completa, más pues más estudiada, más metódica. sistematizada, claro. Sistematizada, sí. Exacto. Pues como para diferenciar una cosa de otra, pues tendemos a ponerle como ese apellido, ¿no? Pero pues debería ser, yo pienso que debería ser nada más tomado como arte y ya, ¿no? A ver, arte, ¿no? O sea, digamos que una de las improntas es la cantidad de información que tienes sobre tu disciplina. Eso es una cosa que ahora influye mucho, ¿no? Va. Es decir, hablando de compositores, no sé, pues, digo, estoy seguro que cualquiera de nosotros dos hemos escuchado mucha más música de la que escuchó Bach en toda su vida, ¿no? Claro. Entonces tenemos muchas más referencias, además muchas más referencias de muchos otros lugares y de muchas otras épocas, ¿no? En realidad Bach pudo tener acceso, y digo, no solo él, ¿no? Pero vaya, compositores de ese tipo, ¿no? Y lo menciono a él por ser el gran estereotipo del compositor académico.
pues tenían acceso a unas pocas partituras de sus contemporáneos y a unas pocas partituras de generaciones atrás. Y ya, o sea, no, Es que está no, cabrón, no tenían o sea, el sí. acervo que tenemos Creo que ahora. lo hemos invisibilizado, güey. Toda esta cantidad de música, y hablando de la música, pero podríamos hablar de la literatura, de la pintura, etcétera, que tenemos hoy en día. Yo me acuerdo, no sé, hace como, ¿qué serán? Unos 20 años, que no existían las aplicaciones de música que tenemos hoy. Incluso antes de Napster y todos estos, que teníamos nuestros discos, nuestros CDs. CDs piratas, güey, de MP3, Ujú. que les cabían así la discografía completa y era como un pinche tesoro, ¿no? Que Ajá, había que es compartir correcto. con tus cuates y todo el Sí, rollo. sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando iba al tianguis y veía todos esos discos, me sentía así como pues, niño en juguetería. Y sí pensaba, puta, es que antes de este MP3 me hubiera sido muy caro hacerme de la discografía completa de Pink Floyd, por ejemplo. Claro. Es una lanota, son como 2,000 pesos de discos en un disco de 50 que me están vendiendo aquí. Y entonces consideraba que la piratería hacía accesible la música a un montón de gente. Y ahora, bueno, pues lo tienes con las aplicaciones, ¿no? Sí, claro. Y creo que de pronto invisibilizamos esa posibilidad tan genial que tenemos. Y eso creo que nos permite no solamente el disfrute, sino precisamente también nuevas fronteras para romper en la creación, ¿no? Sí, pues te da mucho de dónde abrevar Claro. para hacer cosas. Dentro de esta música contemporánea académica, ¿a quién podríamos citar así como esos grandes nombres? Ah, bueno, sí, Shostakovich, ¿a quién anda por ahí? ya. Híjole, pues no sé, yo diría que Shostakovich ya no es música contemporánea, ¿no? O sea, Toma eso, Shostakovich. se O sea, murió, que él se se- murió en los 70s, ¿no? Mm. Entonces, no, ya tiene más de 50 años que murió. ¿no? Ok. Entonces, pues varias de sus obras pues ya tienen bastantes más años. Pero bueno, depende en qué ámbito estés hablando, ¿no? Pero, pues bueno, en algunos ámbitos un poco anquilosados, como desafortunadamente en muchos aspectos es el propio conservatorio o las escuelas de música en México en general y en otros lados también, pues toman en cuenta música contemporánea, digamos, a partir de lo que se llama la Segunda Escuela de Viena, que es principios del siglo XX, con Arnold Schoenberg a la cabeza, ¿no? Como inaugurador de esa corriente. Y bueno, él, sus discípulos, y de ahí más o menos empiezan a considerar música contemporánea, ¿no? ¿Qué pedo con Viena, no? Pues ahí estaba muy loco Viena en ese momento, ¿no? Digo, porque está el círculo de Viena, de Exacto, sí, sí, sí. Sofía, está el Sí. círculo del psicoanálisis. Estaban los o sea, psicoanalistas y Ajá. la plástica también, Ajá. ¿no? Estaban ahí todos, ¿no? Estaban ahí en el mero queso, ahí en Viena. Desde luego, ¿no? Eso, pues con toda la riqueza pues, saqueada de otros lados, ¿no? Como todos los imperios. Pero bueno, en ese momento justo ahí estaban todos conviviendo y pues la música no se quedó atrás en ese sentido y hubo una revolución importante en la música académica ahí, ¿no? Ahora, la música contemporánea no solo viene de ahí, ¿no? O sea, viene de otros lados también, ¿no? Entonces, bueno, tú mencionabas a Shostakovich, ¿no? Por ahí, pues Stravinsky también, que digamos dio un paso un poco más allá todavía, ¿no? Pero pues hay algunos que sí toman la música contemporánea desde entonces, pero una música de ya hace 100 años yo creo que ya no es Para ti, contemporánea. ¿quiénes son los grandes nombres del contemporáneo? Pues digamos son los nombres de los que murieron ahora, pues hace pocos años, ¿no? En inicios de los 2000 y demás. ¿Nos podrías dar un par Los de referencias? grandes maestros de la Ajá. segunda mitad del siglo XX, internacionalmente, que serían pues, Giorgi Ligeti, Luciano Berio, Olivier Messiaen, de una generación anterior, pero todavía yo creo que clasifica, ¿no? Yanis Xenakis, Vítor Lutoslavski, etcétera, ¿no? También caben por ahí toda la corriente más fincada en Estados Unidos, del minimalismo, por ejemplo, y otra gente como Morton Feldman también, ¿no? En Latinoamérica, bueno, pues aquí pues podemos mencionar tan solo, bueno, como grandes consagrados ya de la vieja guardia, pero de música contemporánea, Julio Estrada, Mario Lavista,
Más al sur, Argentina, Mauricio Kagel, Alejandro Viñao, etcétera, ¿no? Ok. Para quien no ubica nada de esto, por ejemplo, les recomiendo que le entren, por ejemplo, con Ligeti, ¿no? Que Giorgi Ligeti, pues fue un compositor súper buenazo. Y sus obras se pueden ver, para quien le late el cine, en 2001, Odisea del Espacio, esta película de Kubrick. ¿Se acuerdan cuando caen esos grandes monolitos? Y los monos estos empiezan a acercarse, a quererlo tocar. Se empieza a escuchar una música como de voces. Bueno, pues ese es un coro que escribió Ligeti, también que lo pueden escuchar. Y también por ahí está una obra que yo utilizo mucho con mis alumnos para ejercicios de escritura. Va a ser pues un spoiler para mis siguientes generaciones, porque lo que hago es ponerles esta que se llama La Escalera del Diablo. Se las recomiendo, chéquenla, para que se estresen chido. Y les digo que escriban lo que les venga a la mente. No les digo el nombre de la canción, nada. Y es súper curioso porque muchas veces me sucede que cuando empiezan a leer algunos y algunas sus textos o cuentan la sensación que tenían, hablan de persecución, de escaleras y de descenso, cabrón. Entonces es una cosa bien loca porque cuando les digo la rola se llama La Escalera del Diablo, pues hasta les empieza a dar miedo a algunos. Y esa me sirve como pretexto para hablar de las posibilidades comunicativas que tiene la música, más allá de simplemente emociones, como de generar incluso escenarios o transmitir ideas concretas, ¿no? Sí, pues eso de concreto no sé qué tanto, pero algunas cosas sí, o sea, sí puede crear ambientes, puede representar sensaciones y algunas ideas, no sé qué tan concretas, pero, pero sí puede representar. Me acuerdo, es que también hubo ahí, me refiero a lo concreto, porque había por allí un experimento que se hizo con algunas personas, creo que eran de Australia, a las que les ponían unas grabaciones también de un compositor contemporáneo, no me acuerdo quién es, y todos decían que cuando escuchaban eso pensaban en piquetes. Luego lo hicieron con otros escuchas occidentales y decían que sentían como agujas. Y la pieza precisamente se llama algo así como Agujas, y estuvo hecha cuando el compositor estuvo en un proceso ahí de operación y no sé qué, recordaba mucho el dolor que le producían las jeringas, y lo trató de plasmar en esa obra, ¿no? Entonces, la sensación muy concreta se logra, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, sí, tienes razón. A lo que yo me refería con lo de lo concreto es, bueno, pues puede representar esas sensaciones, ¿no? Y puede ser una sensación muy particular, pero pues a lo mejor no podrías decir de qué son las agujas, ¿no? O ya no te podría hablar del propósito de esas agujas o de otras cosas, ¿no? O sea, como lo concreto que te puede dar el lenguaje, pues eso no lo tiene la música. Sí, tiene, ¿no?, limitaciones también. Y a la vez, en otras cosas, no es tan limitada como el lenguaje, ¿no? Pero siempre caben como muchas interpretaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la Novena Sinfonía de Beethoven se ha utilizado para significar cualquier cosa. Entonces, eso de que representa la libertad y la unión entre los humanos y no sé qué, bueno, que la letra del poema de Schiller que toma para la última parte, coral y demás, Beethoven, bueno, eso sí habla de eso, ¿no? Pero el resto de la música, pues no es que esté hablando de eso en realidad, ¿no? Y se ha usado, pues como símbolo de la paz mundial y de la hermandad de los pueblos y tal, pero también se ha usado como himno de gobiernos fascistas, o se ha usado, pues de muchas formas, ¿no? Entonces, así como que asignarle un significado concreto, ahí es donde, ¿no? Más bien la música muchas veces, por esa ambigüedad de un significado concreto, pues puede ser un recipiente en el que pueda ser llenado de muchos significados. Claro, la posibilidad polisémica, ¿no? Dicen, es decir, de diferentes sentidos o interpretaciones que se le pueden adjudicar a una obra de arte de esta. Ahorita quiero que platiquemos también de eso, porque creo que esa cuestión de lo abstracto y demás nos puede servir de puente para las matemáticas. Pero ya que estamos ubicados en este contexto histórico de la música contemporánea, ¿cuáles son tus referentes así
más, más enarbolados, más admirados que tienes, de todos estos nombres que hablaste? Ok, pues varios de los que ya, te dije, ¿no? Esos, pues, tomándolos como los grandes maestros ya, pues ya muertos, prácticamente todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, de ellos, pues muchos de esos pues son de los que más disfruto de escuchar y de los que más aprendí cosas en su momento pues, de estudiar sus partituras, ¿no? Okay. Más allá de ellos, pues hay muchos otros nombres. De gente más joven que creo que vale mucho la pena escuchar. Por ejemplo, te puedo decir, hay un compositor holandés que a mí me gusta mucho, que es genial en sus ideas, en su renovación ahí del lenguaje y tal, que se llama Eno Poppe. ¿Cómo se escribe? ¿Con doble N? Ennno Poppe. Ok. Eno Poppe. Doble N, doble P. Ese cuate me parece que es muy importante pues, escucharlo. Actualmente, otros, por ejemplo, un mexicano con que yo tuve la fortuna de estudiar, Armando Luna, que murió muy joven, pero tiene una música increíble también, tanto neurótica, tal vez no es para escuchar en todo momento, pero para escucharlo es muy fresco, tiene mucha energía, su música, demás, ¿no? Otro mexicano uruguayo, también de esa misma generación, Ebert Vázquez, compositor que me parece genial y que se reinventa, que explora distintas cosas y pues que hace muy bien, muy bien su chamba, ¿no? Entonces, bueno, eso es por mencionarte sí. 3, pero bueno, hay más jóvenes. Hay muchísimos más, ¿no? También, bueno, también aquí quisiera tomar un momento para expresar esto de que, bueno, sí, la música académica normalmente la pensamos, sí, como la música de los siglos XVI al 19 o 17 al 19, de partes muy concretas de Europa Occidental, ni siquiera de toda Europa Occidental, ¿no? Y además normalmente pues nos fijamos, y bueno, los nombres que ha sentado más la historia, por condiciones que ya que sabemos y demás, pero que es bueno apuntarlo, pues son hombres, ¿no? Son hombres blancos viviendo en ciertos círculos sociales o alrededor de ciertos círculos sociales, aunque no todos ellos pertenecían ahí, pero bueno, que tenían roce pues con la nobleza, con grandes patrocinadores y viviendo en ciertas partes, ¿no? Es decir, ni siquiera toda Europa Occidental está realmente considerada en la historia de la música académica, ¿no? Que es básicamente como la historia de la música germánica, ¿no? Casi un poquito italiana, sí, la ópera, no sé qué, Vivaldi, y fuera de eso casi que no existe nada, ¿no? Los rusos, pues sí, se reconocen 2 o 3, pero luego no se toma mucho en cuenta, ¿no? Pero compositores portugueses o incluso españoles, pues no son tan tomados en cuenta, aunque hay grandísimos compositores, bueno, como de Falla o como... Sí, el fraile ¿no? O antes, ¿no? El padre... El padre Antonio Soler, o bueno, o en el Renacimiento, pues todos los maestros de la escuela vihuelística española y de la época de oro de la polifonía vocal en España, Tomás Luis de Victoria, incluso antes, pues Alfonso X el Sabio, ¿no? Que pues era un rey, poeta, músico, que impulsó mucho las artes y demás, que es realmente como que sentó las bases para el Estado español y tal, pero él, en su tiempo, la poesía se escribía ni siquiera en español, se escribía en gallego-portugués, ¿no? Y todo eso, pues, está relegado al olvido y como que parece que la música empezó con Bach y se acabó, pues, no sé, con Wagner o con Mahler, ¿no? Muchas veces ya después ya no, ¿no? O sea, los franceses, el barroco francés ni siquiera se aborda en la escuela prácticamente, ¿no? O sea, a menos que seas
clavecinista, a menos que estés en la carrera de clavecín, pero los pianistas no lo tocan. Es como solo la parte alemana y listo, ¿no? A ver, Beto, lo que estás diciendo es que hay un colonialismo en términos de la difusión musical. Sí, sí. Y cultural, o sea, porque ahorita que estás diciendo eso, pienso, bueno, ¿y cuándo reparamos en los compositores sefardíes o chinos, Claro. ¿no? Claro. Mexicanos del Renacimiento, o sea, qué sé yo? Claro. O sea, pareciera que incluso dentro del país, o bueno, en ese momento de los reinos, pues había ciertas ciudades que eran las que estaban favorecidas, ¿no? Por la llegada de recursos de las colonias y demás. Claro. Nuestra historia musical, en realidad es una historia musical de 5 o 6 ciudades a lo mucho, tal vez, ¿no? Sí, es de muy pocos, de muy poca geografía y de una ventana de tiempo muy corta, ¿no? Y sí, o sea, como mencionas, nunca se toma en cuenta seriamente pues todas las otras culturas musicales, ¿no? Todas las otras civilizaciones musicales que siguen muy vivas, ¿no? O sea, toda la música clásica de la India, de China, de Japón, de Corea, del Medio Oriente, del norte de África, del corazón de África, todo eso, ¿no? Entonces, se reduce mucho así que, bueno, la música es de los que inventaron este sistema de notación, que eso sí es en lo que digamos, la tecnología que permitió a la música, a los músicos europeos, hacer la música de otra manera, ¿no? Porque no es que sea más valiosa por estar escrita, ¿no? De hecho, puede perder mucha riqueza al estar escrita, ¿no? A diferencia de otras culturas donde se favorece muchísimo más la improvisación, ¿no? La improvisación a partir de esquemas bien definidos, ¿no? Pero no es una cuestión que esté rigurosamente escrita, como pasa en la música clásica, que además en la propia música clásica pues se ha olvidado, se ha dejado muy atrás el espíritu de la improvisación por tomar como al pie de la letra las cosas que están escritas y no tomarlas pues como solo una instancia de la obra y que se toman como que sea es la última palabra y que hay que tocar absolutamente todo tal cual está. Está cabrón, porque eso nos está cambiando, o sea, lo que pienso es que nos está cambiando la idea sobre la música en general. Pienso que aprender partitura y leerla adecuadamente es la preservación de las intenciones de un individuo sobre una pieza. Mientras que, por ejemplo, cuando vas a escuchar un son jarocho, pues allí no se trata de quién inventó la bamba o cómo la quería tocar, claro, en qué momento entraba la segunda voz hasta la segunda estrofa X, sino que importa más el momento, importa más la colectividad y la creación que esa colectividad genera en ese instante, ¿no? Sí, claro. Claro, bajo ciertas condiciones, pero deja de importar tanto el individuo y su memoria y es más importante la ejecución del momento, ¿no? O sea, creo que eso cambia totalmente la forma de pensar la música. Sí, normalmente las músicas populares con una función más social tienden a dejar más de lado al autor, ¿no? En la música académica el autor es muy importante, ¿no? La individualidad y todo, y obviamente esto tiene pues raíces en la forma de ser y la forma de estructurar la sociedad europeas capitalistas, ¿no? Sobre todo, digamos, a partir del siglo XV y demás, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, incluso en la propia tradición europea, durante muchos años, pues la creación era anónima y era colectiva también, y se tomaban cantos de otros lados, y se les metía mano, se modificaban y tal, y los autores no firmaban las obras, ¿no? También pasaba mucho en la literatura, ¿no? O sea, todavía no se tenía esa concepción de el autor, ¿no? Como tal, cosa que sí pasa ya después, y que es, digamos, la tradición académica imperante todavía, ¿no? Pero además de hablar de pues de estas otras culturas fuera de la cultura occidental, sea lo que sea que quiera decir cultura occidental, ¿no? Fuera de eso también, pues siempre se deja de lado pues no solo a la gente no blanca, digamos, ¿no? Y a las mujeres, ¿no?
Claro, también pasa que la mayoría de las mujeres que destacan, incluso actualmente, pues son mujeres, pero son blancas, ¿no? Ujú. Y son también de ciertas Estratos, latitudes y de ciertos estratos probablemente y demás, ¿no? Pero también quería mencionar algunas compositoras actuales que me Porfa, parecen muy, claro. muy interesantes de escuchar y muy audibles además. Está Sofía Gubaidulina, que ya es grande, ella también podría contarse dentro de los grandes maestros de esa segunda mitad del siglo XX, ha de tener ya cerca de 90 años ella. También otra mujer llamada Kaija Saariaho, escribe Kaija con K, Kaija con J, Saariaho con H por ahí en medio, lleva doble A, tal. Otra llamada Shaya Chernowin, ahí ya ni les digo cómo se escribe, pero pues ahí, si buscan una de las otras, probablemente les salga ahí como recomendada en su plataforma favorita, ¿no? Y bueno, pues hay muchos otros nombres, ¿no? Incluso, Bueno. de mujeres latinoamericanas y demás, ¿no? Aquí en este podcast ya se han mencionado algunos de sus nombres, así que bueno, igual No, y no está las padre repito. porque creo que además de que ya estás viendo esta visión macro, pues valdría la pena también decir que seguramente en la música no hay tantos nombres femeninos, pues por un asunto estructural, y es que pues, a las mujeres no se les estaba tan permitido estar en el ambiente musical, en Sí, la sí, sí. creación, en las cuestiones intelectuales, ¿no? O sea, lo mismo pasaba con la ciencia y demás. Sí, Había claro. quienes se colaban y eran aguerridas, Sí, sí. pero a la mayoría pues, se les relegaba de esos espacios, ¿no? Sí, claro, pues siempre con papel asignado a la mujer del hogar, de los Ujú, hijos ujú. y de no andar en ambientes que pudieran propiciar malos pasos o faltas Sí, al claro, decoro claro, claro. o cosas así. Eh, No, era bonito que la mujer estuviera tocar el piano, ¿no? Pero para las sí, reuniones había sí, familiares, la esos señorita, instrumentos, güey, claro. eran instrumentos de salón para tocar en casa, ¿no? Incluso pues un pariente del clavecín en Inglaterra, pues él fue el virginal, y Ah, de ahí viene el nombre. que justo era pues el que tocaban las señoritas en la casa Que es una especie de y espineta, demás, ¿no? Sí, exactamente, sí, 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 sí. muy chiquito. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Como en todo, pero sí hay por ahí, pues algunos nombres, ¿no? Incluso en épocas anteriores y desde muy temprano, incluso desde la Edad Media, por ahí se tienen, este, se conservan cantos sacros y como contemplativos, místicos, de una compositora abadesa de algún lugar de Alemania, que se llamó Hildegarda de Bingen, y que pues, es una de las primeras mujeres compositoras de las que se conserva obra, ¿no? Y luego estuvieron las mujeres trovadoras de los siglos XII y XIII, que florecieron ahí en el imperio, aunque después fue el imperio angevino antes de que Francia se consolidara como lo que es ahora Francia, ¿no? Pero en el sudeste de Francia y en lengua provenzal, los trovadores que renovaron toda la lírica musical y poética en lengua vernácula europea, ¿no? Ahorita que dices esto, me acordé de África. Resulta que los africanos tienen también sus figuras de trovadores, Ujú. que iban de pueblo en pueblo o que eran parte del pueblo y contaban o cantaban historias, ¿no? Con calimbas o instrumentos de cuerda, etcétera. Y entre ellos sí había muchas más mujeres, porque la mujer tenía libertad, a diferencia de Europa, tenía libertad de movimiento. Entonces podía vivir en un pueblo, tocar, hacer sus rolas y luego moverse a otro. Y eran bien vistas, pues, estas mujeres músicos y de alguna forma también escritoras, ¿no? Pero bueno, pues Europa en la época medieval, pues de por sí estaba cerrada. Sí, sí, Y sí. luego, pues las mujeres, pues poca posibilidad tenían de andar con su carroza, moviéndose Claro, claro. de feudo en feudo, ¿no? Iba a estar muy cabrón. Claro, pero fíjate que en esa época, en esa región, o sea, ese imperio que eran pequeños reinos de la zona de la Provenza y como o sea, Toulouse, ¿no? Llamada Tolosa en ese tiempo, y las ciudades de Tours y por ahí toda esa parte, esos no estaban tan cerrados. Eh, Qué vanguardistas, ¿no? sí, 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 eran, por ejemplo, eran cristianos, eh,
pero no eran de la corriente católica, ¿no? Eran cristianos cátaros o albigenses y tenían muchas cosas de avanzada en ese tiempo. O sea, daban libertad a la mujer para muchas cosas. No tenían esta cuestión de la vergüenza sobre el cuerpo y la carne de la religión católica, sobre todo a partir del Evangelio de Pablo. Y pues tenían también por ahí un ritual que era un ritual de eutanasia para la gente que ya estaba muy enferma y demás, ¿no? Y, por ejemplo, ahí un hecho histórico muy importante que pasó fue que reformaron sus leyes para que las mujeres pudieran heredar lo que le dejaban sus padres, ¿no? Entonces eso llevó al ascenso de un personaje muy importante que fue Leonor de Aquitania, que fue la gran patrocinadora de los trovadores durante mucho tiempo y pues bueno, que está bien mejor conocida como la madre de Ricardo Corazón de León, pero que bueno, fue la mujer más influyente de toda Europa, ¿no? Entonces ella pudo ser tan importante, tan influyente, porque pudo heredar gracias a esas leyes diferentes que no estaban en otros lados, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué pasó con toda esa civilización y tal? Que después ella fue reina de Inglaterra, fue reina de Francia, después se divorció y después se hizo reina de Inglaterra con un güey como 20 años más chico que ella. Órale. Y de ahí vino Ricardo Corazón de León y demás. Pues bueno, ¿qué pasó con esa cultura, con esa civilización? Pues los franceses del norte, bueno, los normandos del norte de Francia se aliaron con el Vaticano para hacer una cruzada, una guerra santa en contra de esos herejes que eran los cátaros. Entonces fueron y los aniquilaron. Fue un genocidio, ¿no? Entonces había una chispa de mayor libertad, de otro tipo de cosas para las mujeres, para la sociedad en general, y bueno, y fue arrasada, pues bueno, por la propia mano del Vaticano, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya fue una digresión muy acá, pero bueno, solo para decir que hay mujeres muy importantes de esos tiempos, ¿no? Como por ejemplo, un nombre que sí se conserva, que hizo bastante producción, que es Beatriz de Día, la condesa de Día, parece de una ciudad llamada Día o algo así en ese tiempo, y que tiene unas melodías bellísimas y que sus letras son hasta muy picantes y muy sugerentes en la cuestión amorosa y demás. Y bueno, creo que son ejemplos que vale la pena retomar de nombres de mujeres, de los pocos que hay o que se conocen, ¿no? Estas reflexiones de género, de crítica colonial, etcétera, ¿tienen alguna repercusión en lo que tú haces como compositor? Sí. ¿Cómo se vehicula esta reflexión intelectual a los sonidos, güey? Pues, mira, trato de no estar influido solo por la línea europea, ¿no? O sea, se tiene mucho esta cuestión de que si no escribes como están escribiendo ahorita los de cierta escuela prominente francesa o inglesa o gringa o demás, entonces no es música contemporánea, ¿no? No estás ahí y tal. Entonces, bueno, a mí me gusta escuchar un poco de todo, ¿no? De todas las geografías, ¿no? Trato de escuchar lo más que puedo de músicas de muy distintos lugares y tanto de música, digamos, música de arte y de música popular y de música comercial y pues de ahí trato de ir tomando las cosas que me gustan, que me llaman la atención y mezclándola con todas las demás, digamos, al mismo nivel, ¿no? No tomándolas como que, de repente le meto una cosita media exótica de algo ahí para para dar el gatazo, para hacerme el muy acá, ¿no? Ajá, Sino, no sé, trato de revolver las ideas en algo que ya sale pues siendo una cosa mía, ¿no? No una cosa, tal vez a veces no se notan esas influencias tan explícitamente, a eso me refiero, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, pues bueno, trato de hacerle así, ¿no? Y a la hora de estudiar músicas, o sea, de ponerse en actitud de analizar la música, trato no solamente de tomar música de esta tradición de concierto europea blanca de hombres
de círculos favorecidos, ¿no? Sino pues de estudiar otro tipo de cosas y de hablar de ese otro tipo de cosas, ¿no? Pues, bueno, por ahí. La cuestión de género, ahí sí no le puedo hacer mucho porque creo que no me toca a mí, ¿no? No, pero bueno, a lo mejor me refiero a que se estila que los compositores, las compositoras, escriban, por ejemplo, una obra para un ejecutante, para una violinista o qué sé yo. No sé si de pronto tú, cuando escribes, tienes pensado alguna mujer ejecutante o no bueno, sé. pues a veces sí, Ajá. a veces sí depende, ¿no? Sí, a veces se trabaja con alguien en particular, hombre o mujer, y dices, bueno, voy a hacer la pieza pensando En esta pensando en ti, ¿no? instrumentista. Pensando en Ajá. esa persona, ¿no? Pensando o sea, incluso pues, en sus gustos, ¿no? En lo que compartes con esa persona, en para qué quiere la pieza. Entonces a veces va como más personalizada, digamos, ¿no? Y sí ha pasado que algunas han sido en colaboración con mujeres, ¿no? Ok. Me está diciendo Itaíta Pavlovna que ya quiere participar. Ok. Y me dice que te pregunte algo que está medio cabrón. O sea, lo entiendo muy fácil en Plantae, que es el idioma que esta habla. Ok. Apenas estaba viendo ayer el video de esta mujer que habla cósmico, güey. Que habla con Cabrón. extraterrestres, sí, güey. Está ahí como viral ahorita, no sé si la han visto. Ah, no, pues. Entonces no voy a hacerle cómo habla la planta, güey, porque no quiero hacerme viral. Ok, bueno. Como esta está bien. mujer. No, pues, Bueno, no por eso. Pero sí, la pregunta está medio cabrona. acabó. Porque me dice que muchos estudiaron artes, muchas personas, o comunicación, o cosas así. He escuchado, güey, ¿no? Que lo estudian porque no hay matemáticas. Ah, yo me metí, güey, a estudiar diseño porque ahí no había mates, o comunicación, o... Sí. ¿no? Y que algunas personas podrían pensar lo mismo de la música. Pero tú, no, güey. O sea, a ti, además, te laten las matemáticas y las has juntado. ¿Qué pedo con eso? O sea, estás haciendo un doctorado en matemáticas, pero también lo estás haciendo en relación con la música. ¿Qué haces ahí? Por eso digo que la pregunta está cabrona, mírala. Y ahí, quietecita y todo, güey, haciendo como que preguntas no rompe acá. un plato, pero. Ajá. Sí. Perfecto, sí, tú. Mi hija me preguntó que por qué trae los lentes de su muñeca, güey, mi planta. Ah, sí, ya Me dijo, lo primero que vio fue, los agenciaste. ¿y esos lentes qué onda? Y yo, Ajá. ay, sí, nada, hija, vente, vamos a No te platicar de otra preocupes. cosa. Ajá. Vamos por un helado, sí. Hay que corromperlo. Ok. Bueno, pues gracias a la donación, ¿no? A la Exacto. generosa donación Involuntario. de Clio. Aquí está este cactus ahí con sus gafas. Exacto. ¿Cómo juntas la mate con la música en tu doctorado? Ya, sí, mira, lo primero que me gustaría decir ahí y que estábamos platicando un poco antes de iniciar la grabación es que pues en la música hay que contar, ¿no? Bueno, la música escrita hay que contar, ¿no? Hay que saber si algo está en 4/4, en 12 octavos. Hay que contar, ¿no? El solfeo es mucho de contar, la rítmica es de contar, ¿no? Contar hasta 4, contar hasta 3, contar 5 en donde van 4, etcétera, etcétera. Entonces hay que contar mucho. Y por otro lado, pues el sonido viene de un fenómeno físico, un fenómeno acústico, ¿no? Que es pues la propagación de ondas en el aire, básicamente, que llegan hasta nuestros oídos. Y entonces por ese lado muchas cosas alrededor de la música, incluso en la música están influenciados por las capacidades y las leyes que rigen ese fenómeno físico. O sea, la acústica. Exacto. Con la matemática. La acústica conlleva hacer cuentas matemáticas, pero la acústica no es hacer matemáticas, ¿no? La acústica es física, ¿no? Es enunciar leyes y tal, y se valen de herramientas matemáticas para expresar eso en términos que sean cuantificables, ¿no? Okay. O sea, para establecer fórmulas que puedas usar para tal. Entonces, bueno, desde luego la acústica está metidísima, bueno, es el principio de la construcción de cualquier instrumento musical.
o de una sala de conciertos, o de un estudio de grabación, de técnicas de grabación, de los micrófonos, de etcétera, etcétera, ¿no? La acústica, pues indispensable. Si no hubiera ese fenómeno físico, no existiría la música, y la acústica es el estudio de ese fenómeno físico. Ahora, pese a eso, la música y las matemáticas, yo pienso que no tienen nada que ver, ¿no? Me parece, y me ha resultado curioso a lo largo de los años, que mucha gente tiene esta idea, ¿no? Ahora, curiosamente, la gente que tiene esa idea no son ni músicos ni son matemáticos, ¿no? Okay. Pero parece que hay como se ha como que popularizado esta idea, y que suena muy bonita, de que incluso la música es matemáticas, ¿no? Okay. Y no tiene nada No que lo ver, es. ¿no? O sea, por más que tengas que contar, y que exista el fenómeno de los armónicos de una cuerda o de un tubo o de lo que sea, pues eso no determina el pensamiento musical ni la práctica de la música, Cuando ¿no? estás haciendo una sonata, güey, no estás haciendo derivadas, ¿no? No, exacto. E incluso propiamente, digamos, el hacer cuentas, eso es solo una parte de las matemáticas, ¿no? O sea, realmente hacer matemáticas pues es hacer conceptos, y derivar propiedades de esos conceptos y de sus interrelaciones con otros conceptos. Y las cuentas es solo una parte del camino, no es la finalidad, ¿no? Entonces, eso quisiera dejarlo muy claro, ¿no? Que no tiene nada que ver el pensamiento matemático que el pensamiento musical, ¿no? Nada de una se aplica en la otra en principio, ¿no? Ahora, claro, siempre puedes inspirarte en algo y hacer una pieza basada en una fórmula musical o en alguna proporción que te guste o algo así. Pero eso no quiere decir que la música tenga matemáticas, ¿no? Yo creo que la música tiene tanta relación con las matemáticas como lo tendría el fútbol o la gastronomía, ¿no? O sea, que tengas que hacer cuentas y medir cosas y así, no quiere decir que estés Claro. involucrando un pensamiento matemático, ¿no? Ahora, dicho eso, te cuento un poco sobre lo que estoy haciendo de proyecto de investigación, que es usar algunas técnicas más o menos recientes en la matemática que se usan para el análisis de datos en sistemas llamados sistemas complejos, y pues ver a la música como modelada por algunos objetos matemáticos y abordarla como un sistema complejo y aplicar algunas de estas técnicas de análisis de datos al análisis musical, ¿no? O sea, a la musicología. La llaman ahora a esta rama como un poco más cientificista de la musicología, le llaman musicología sistemática, y en este caso, pues, asistida por computadora también, ¿no? Entonces, el chiste es tratar de modelar procesos y objetos musicales a partir de objetos y técnicas matemáticas para tratar de encontrar por ahí pues algunas cosas cuantificables sobre el estilo, ¿no? Los estilos y lenguajes musicales de muchas cosas y qué tan cerca puede estar uno de otro y tal vez qué cosas encubiertas, qué patrones encubiertos, qué constantes puedes encontrar a través de eso. Ok, o sea, la data puesta para la investigación musical, a través de computadoras. Estaba pensando, no sé si esto en algún momento vaya a dar en deep learning o en inteligencia artificial. Sí, una parte del proyecto incluye pues usar todo eso para entrenar algunos modelos de aprendizaje de máquinas para clasificación automática de estilos, ¿no? Y a ver qué puede resultar. Está bueno eso. No sé si en algún momento eso también se pudiera transformar en inteligencias de composición, o sea. Sí, se ha hecho trabajo en ese sentido de la música algorítmica o la composición algorítmica. Y mucho de eso lo hacen a través de modelos de inteligencia artificial y demás. A mí en lo particular no me interesa tanto, al menos ahora, la cuestión de generar música a partir de modelos matemáticos o computacionales. A mí me interesa la parte de que sea una herramienta para manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes manejar, puedes analizar propiedades que tenga todo un corpus grande de repertorio, ¿no? Puedes comparar distintos corpuses, le voy a decir,
a la vez, ¿no? Y demás, o puedes también pues abordar a través de la computadora el análisis de músicas muy complejas y que están llenas de eventos, de sucesos musicales. Okay. Como mucho pasa con las obras de Ligeti. Ajá. Perfecto. Gracias, Beto. por todo este rollo que estamos aprendiendo. Ahora, para terminarnos un poquito más relajados, Okay. Te invito ahora a que tú hagas una pregunta al universo. Okay. Y te paso los dados, porque Dios no juega los dados, pero uno sí, ¿no? Sí, uno no es Dios. Pues nosotros sí, pero pues bueno. A ver, ¿cómo que quieres preguntar? A ver qué nos dice No, Octavio. pero es secreto, ¿no? Es mi pregunta. No. Tiene que ser pública para que... Tiene que ser pública. Sí, en voz alta. La pregunta tiene que ser pública. Híjole. La traías ya bien clara para ti mismo. No sé, ¿me tocará tráfico de regreso? A ver, vamos a hacer una pregunta al universo. Sí, y ya te la contesta Octavio, así se llama. Pregúntale a Octavio. Al universo, ok. ¿Podríamos comunicarnos con civilizaciones de otros planetas a través de la música? Órale, a ver. Ok, tenemos 6. Vamos a pensar que es la página 600. Ok. 885. 685. A ver qué nos dice Octavio. Espíritu chocarrero de... Para la siguiente temporada vamos a cambiar ya de oráculo y de poeta. Ok. Bueno, sobre la pregunta fue, ¿podremos comunicarnos con otras civilizaciones a través de la música? Dice, el uno es el prisionero de sí mismo. Solamente es. No tiene memoria, no tiene cicatriz. Amar es dos, siempre dos, abrazo y pelea. Dos es querer ser uno mismo y ser el otro, la otra. Dos no reposa, no está completo nunca, gira en torno a su sombra, busca lo que perdimos al nacer. La cicatriz se abre, fuente de visiones. Dos, arco sobre el vacío, puente de vértigos. Dos, espejo de las mutaciones. ¡Ah, cabrón! ¿Qué onda? Pues me quedó clarísimo. ¿Qué interpretas para tu pregunta? No, pues que hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Pues nada, no sé. ¿Tú crees que sí? O sea, ¿él cree que sí o no? No sé si nos entendimos, pero sí, pues no, creo que no viene. Sepa la bola, ¿no vino al caso? No vino al caso, pero qué bonito. Bueno, o sea, a lo mejor ahí te quiso dar otro mensaje aleatorio, ¿no? Tal vez el Octavio, tal vez, ajá. Alguna otra cosa. Me dijo lo que me quiso decir. Ajá. O sobre la pregunta que no quisiste hacer en voz alta y que ya traías pensada. A lo mejor por ahí tiene... es que no la traía pensada. Okay, no, bueno. No. Bueno, a lo mejor una pregunta que te vas a hacer en el futuro. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Pues ya vamos a inventar ahí cualquier madre. Ok. Va, pues gracias, Beto, por estar acá en Rifades, por compartirnos estas reflexiones bien interesantes sobre la música y la creación. Okay. Pues nos veremos después. Me gustaría otra charla para hablar solo de matemáticas. Okay. Y creatividad también. Bueno, matemáticas y computación. Ok, ¿no? Claro que sí, con gusto. Al contrario, muchas gracias. Qué buena onda ahí, qué chida la playera. Envidia, güey. Chido. Bien, pues como vimos en esta plática con Beto, aprendimos que para la creación vale la pena tener curiosidad, ¿no? Esto que él tuvo desde niño y que si alguno lo está teniendo ya o están viendo en sus sobrinos, en sus hijos, o estás viendo este video y sientes que tu corazón late hacia alguna disciplina, pues vale la pena atender esas vocaciones infantiles o juveniles antes de que sea demasiado tarde. También platicando con Alberto Alcalá, vimos que vale la pena siempre buscar más allá de las fuentes que tenemos más accesibles.
Si lo tuyo está por la música y ya te gustó Bach, ya te gustó Beethoven, Mozart, pues valdría la pena echarle un ojo a otras referencias, a otras fuentes, y lo mismo aplica si te gusta la pintura o el deporte o lo que hagas. Y finalmente creo que con esta charla con Alberto descubrimos que la historia siempre tiene referentes que mostrarnos. La historia, más allá de ser una disciplina aislada, puede ser una puerta para nuevas inspiraciones, nuevas referencias para lo que estemos haciendo. Así es que abracemos la historia como ese lugar de cuestionamiento también de nuestro presente y de perspectivas al futuro. Espero que así también tú lo puedas ver. Yo soy Everest Landa. Agradezco para la realización de este podcast la participación de Alberto Alcalá, del Chino, de Casero Podcast, y nos vemos en el siguiente Rifades para seguir hablando de mucha más creatividad. Casero Podcast se hace audio.